Detente un instante, porque si lo que estás a punto de escuchar es cierto, tu vida no está limitada por tu pasado, por tu entorno, ni por tu historia, sino por la energía exacta que permites dentro de tu mente. Y cuando un hombre aprende a dirigir esa energía, se vuelve imparable. ¿Has sentido esta verdad antes? Ese instante en que te levantas decidido y tu mundo cambia. Ese día en que una sola idea te hizo avanzar más que semanas de esfuerzo. No fue suerte, no fue motivación, fue energía mental en estado puro, enfocada, dirigida, obedeciendo a tu voluntad. Pero mírate hoy, lo sabes, te levantas cansado, dudas antes de actuar, pospones decisiones que ya deberías haber tomado, y en silencio te preguntas por qué otros avanzan mientras tú repites los mismos patrones. No es falta de talento, no es falta de oportunidad, es energía dispersa. Recuerda esto. Todo pensamiento tiene un peso, un tono, una vibración emocional que arrastra tu vida en la misma dirección. La pregunta nunca ha sido si crees en la ley, sino si has dejado que pensamientos débiles gobiernen un destino que requiere fuerza. Piensa en tu familia por un momento. ¿Qué ven en ti? ¿Firmeza o confusión? ¿Un hombre que decide o un hombre que siempre lo intenta? Cada vez que postergas, no solo pierdes tiempo, transfieres energía negativa a quienes dependen de ti. Tus hijos absorben esa duda. Tu pareja siente esa inestabilidad. Tú mismo la cargas como un peso diario. Ahora mira tu futuro, no dentro de años, sino dentro de 90 días. Si sigues como estás, ¿qué cambia? Exacto, nada. Mismas mañanas, mismo cansancio, mismo salario, mismas excusas. La energía no mejora sola, se disciplina o se pudre, y un hombre que no domina su energía termina obedeciendo la de otros. Pero mira el otro camino, imagina despertar con claridad, ver una meta y moverte hacia ella sin resistencia interna. Sentir un nivel de poder tan estable que tus rivales perciben tu avance antes de que abras la boca. Tus decisiones se vuelven rápidas, tu mente se vuelve silenciosa, tu cuerpo te sigue, tu entorno cambia porque tú cambias. Imagina a tu pareja mirándote diferente, no por tus palabras, sino por la fuerza que ahora transmites. Imagina a tus hijos orgullosos porque ven disciplina donde antes había duda. Imagina a tus competidores retrocediendo porque ya no te reconocen. Esa es la energía de un hombre que decidió dominarse. Y aquí está el punto que nadie se atreve a decirte. La ley de la atracción no es magia, es obediencia mental. Lo que sostienes en tu pensamiento con intensidad y repetición, lo atraes. Lo que sostienes con miedo, también. Tú siempre estás atrayendo algo. La cuestión es, ¿qué energía estás permitiendo? Escucha bien, tu vida no cambiará por motivación. Cambiará cuando domines la energía que aceptas y la energía que rechazas. Cambiará cuando controles tu atención como un guerrero controla su espada. Cambiará cuando tú lo ordenes. Si tienes el valor de escuchar, hoy comienza tu dominio interior. Si lo ignoras, la misma energía que te frena te seguirá gobernando. Detente conmigo un momento más, porque lo que estás a punto de descubrir no es un concepto, ni una idea ligera, ni un truco de motivación. Es la fuerza central que gobierna la vida de todo hombre. La energía que sostiene su pensamiento. Esta energía, presente en cada idea que sostienes, en cada emoción que permites y en cada decisión que postergas, es la corriente que mueve tu destino. Cuando esa corriente se encuentra dispersa, el hombre siente que el mundo le pesa. Cuando esa corriente se unifica, el hombre se vuelve imparable. He observado durante décadas a hombres de todos los oficios, de todas las edades y de todas las condiciones. Hombres que nacieron en pobreza y alcanzaron grandeza. Hombres que nacieron con ventajas y las desperdiciaron. Y en todos ellos descubrí la misma ley. La vida de un hombre es la sombra proyectada por la energía que dirige su pensamiento. Esa energía puede ser poderosa como un río que derriba murallas, o débil como un hilo de agua que se pierde entre las piedras. La mayoría de los hombres fracasa no porque carezcan de talento, sino porque su energía interior se mueve sin orden. Su pensamiento salta de una preocupación a otra.
Su espíritu se retrae ante cada temor. Su voluntad se apaga al menor desafío. Su intención cambia con el humor del día. Y así, la energía que podría elevarlos se convierte en el peso que los hunde. No es falta de oportunidad, es falta de dirección. Un hombre que no entiende la naturaleza de su energía interior vive como un viajero que intenta mover un barco sin saber que tiene velas. Empuja con sus manos, se cansa, se frustra, culpa al viento, culpa al mar, culpa al destino, sin darse cuenta de que la fuerza que mueve el barco no está en él físicamente, sino en su capacidad de usar el viento interior que siempre ha estado allí. Tu energía mental es ese viento, tu pensamiento es la vela, y tu voluntad es la mano que la orienta. Cuando comprendes esto, te liberas de la idea de que tu vida depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Te liberas de la idea de que tus circunstancias actuales determinan tu destino. Te liberas de la idea de que necesitas permiso para avanzar, porque comienzas a ver con claridad que tu fuerza no nace de lo que ocurre afuera, sino de lo que sostienes dentro. He visto a hombres débiles transformarse cuando descubrieron este principio. Hombres que pasaron años postergando decisiones y de pronto comenzaron a avanzar con paso firme. Hombres que temblaban ante la crítica y luego se volvieron inmunes a ella. Hombres que vivían atrapados por la duda y luego hablaron con autoridad. No fue magia, fue orden interno. Edison era un ejemplo viviente de energía unificada. Su mente estaba tan firmemente sostenida por un solo propósito que ninguna distracción, ningún fracaso y ninguna burla podían romper su corriente interior. Yo lo vi trabajar durante horas sin levantar la vista, como si su espíritu estuviera fundido con su obra. Su energía no se perdía en dudas ni en temores. Era una llama que no admitía viento. Carnegie me enseñó que la mente del hombre común se gasta en pensamientos sin importancia, pero la mente del hombre que conoce su objetivo concentra su energía en una sola dirección. Él decía que el pensamiento disperso es el enemigo del progreso, porque un pensamiento que apunta a todos los lugares no llega a ninguno. Su éxito no era fruto del azar, era fruto de su energía mental disciplinada. Ford poseía una cualidad que muchos confundían con terquedad. No era terquedad, era energía unificada. Cuando anunciaba un propósito, todo su espíritu se volcaba hacia él. No permitía que voces ajenas apagaran su convicción. No cedía ante dificultades. No retrocedía ante fracasos. Su energía avanzaba como una sola corriente continua, y el mundo, incapaz de detenerlo, cedía ante él. Tú mismo has experimentado, aunque sea por un día, el poder de tu energía unificada. Ese día en que te levantaste con una idea clara. Ese día en que actuaste sin dudar. Ese día en que avanzaste más que en semanas enteras. Ese día en que el mundo pareció responder a tu voluntad. No fue suerte, no fue casualidad. Fue la corriente interior trabajando sin obstáculos. Pero observa tu vida cotidiana con honestidad. ¿Cuántos días vives con esa claridad? ¿Cuántos días sostienes un propósito sin permitir que la duda lo quiebre? ¿Cuántas veces pospones decisiones que sabes que debes tomar? ¿Cuántas veces permites que pensamientos débiles entren y se instalen en tu espíritu? Allí se pierde tu energía. No en el trabajo, no en las obligaciones, no en el tiempo, sino en la falta de disciplina interna. Un pensamiento débil hace más daño que un día difícil. Un pensamiento dividido agota más que una jornada larga. Un pensamiento temeroso pesa más que cualquier carga física. Un pensamiento firme, en cambio, levanta al hombre desde dentro. Cuando la energía interna se dispersa, el hombre avanza un paso y retrocede dos. Cuando se unifica, el hombre avanza sin resistencia. La diferencia no está en el talento, sino en la energía. Tu familia percibe esa energía más de lo que imaginas. Los niños reconocen la duda en los ojos de su padre. La pareja siente la indecisión en su presencia. Tus colegas notan cuando vacilas antes de actuar.
Nadie necesita escucharte decir no estoy seguro. Tu energía lo dice por ti, y esa energía moldea la forma en que el mundo te trata. Pero cuando un hombre aprende a ordenar su energía, algo cambia incluso antes de que él hable. Su postura es distinta, su voz es distinta, su mirada es distinta. Hay una firmeza silenciosa que anuncia que su espíritu ya no se mueve según los caprichos del día, sino según una fuerza interior que él mismo gobierna. Esta firmeza no se puede fingir. Nace del orden de la energía. Permíteme describir esta energía desde un ángulo que rara vez se menciona. Es el latido del espíritu. Cuando vibra con claridad, el hombre avanza. Cuando vibra con contradicción, el hombre tropieza. Cuando vibra con temor, el hombre se esconde. Cuando vibra con propósito, el hombre crea. Esta vibración interior es la ley detrás de toda acción externa. Quiero darte afirmaciones que despertarán tu dominio interior. Diles en silencio, pero con firmeza: mi energía obedece mi voluntad. Mi espíritu se mueve en una sola dirección. Mi mente rechaza el pensamiento débil. Mi fuerza interior es firme. Estas palabras, repetidas cada día, comenzarán a disciplinar tu energía. La repetición fija la idea fija la emoción, y la emoción fija la acción. El hombre que dirige su energía interna descubre que la vida ya no lo empuja. Es él quien empuja la vida. Ya no se siente arrastrado por circunstancias. Es él quien arrastra las circunstancias hacia su propósito. Esta es la diferencia entre un hombre que vive por reacción y un hombre que vive por dominio. Y aquí llegamos a una revelación crucial. Tu energía interior tiene dos enemigos principales: la dispersión y el temor. La dispersión divide tu fuerza en pequeñas corrientes que se agotan antes de producir resultado. El temor paraliza la energía y la convierte en carga. Cuando ambos gobiernan tu pensamiento, tu vida se vuelve un ciclo repetido de duda, retraso y frustración. Pero cuando el hombre elimina la dispersión y enfrenta el temor con pensamiento firme, la energía se vuelve una sola línea recta. Esa línea recta es poder. Esa línea recta es autoridad. Esa línea recta es dominio. Nunca olvides esta verdad. El hombre imparable no es el que tiene más fuerza, sino el que dirige su fuerza sin dividirla. Y ahora que comprendes la naturaleza de la energía mental, estás listo para descubrir la ley que gobierna lo que esa energía atrae hacia tu vida. Ahora que has comprendido que tu energía mental es la corriente que mueve tu destino, debes descubrir la ley que gobierna la dirección de esa corriente. Esa ley no es misterio, ni superstición, ni un encantamiento moderno. Es la ley más antigua conocida por los hombres que han observado el espíritu humano. La vida responde al pensamiento dominante. Lo que sostienes en tu mente con emoción, lo atraes. Lo que sostienes con temor, también lo atraes. El hombre no atrae lo que desea, atrae lo que es en su interior. He estudiado vidas que parecían condenadas al fracaso y que fueron levantadas por la fuerza de esta ley. También he visto vidas llenas de oportunidad ruinarse por ignorarla. No es castigo ni recompensa, es obediencia. La vida obedece la vibración de tu pensamiento como un metal obedece al imán. Cuando tu pensamiento está cargado con emoción firme, la vida acude en esa dirección. Cuando tu pensamiento está cargado de duda, la vida retrocede. Cuando tu pensamiento está dividido, la vida permanece inmóvil. Permíteme presentarte este principio desde un ángulo distinto, para que no lo confundas con palabras modernas vacías. El pensamiento cargado es una orden, no una fantasía, no un deseo débil, no un sueño pasajero. Es un decreto que el espíritu emite y que la vida reconoce. Carnegie me enseñó que el pensamiento sostenido con emoción ardiente atrae los recursos necesarios para su cumplimiento. Edison me mostró que la idea mantenida con intensidad convoca soluciones que antes parecían invisibles. Ford me demostró que la convicción firme atrae caminos donde otros solo ven muros. Nada de esto es magia. Es la ley del pensamiento dominante. Cuando sostienes un pensamiento débil,
envías una señal débil. Cuando sostienes un pensamiento firme, envías una señal firme. Cuando sostienes un pensamiento contradictorio, envías dos señales opuestas que se neutralizan. La mayoría de los hombres vive en estado de contradicción interna. Desean avanzar, pero sostienen temor. Desean prosperar, pero sostienen duda. Desean transformarse, pero sostienen historias viejas que destruyen su fuerza. Esa contradicción es la causa de sus fracasos repetidos. La vida no castiga al hombre. El hombre se castiga a sí mismo, sosteniendo pensamientos que destruyen su camino. Si hoy te levantas pensando que avanzarás, pero al mediodía sostienes temor, y por la tarde dudas de ti mismo, tus pensamientos no avanzan, pelean entre sí. Y mientras ellos pelean, tú permaneces estancado. De allí proviene la sensación de agotamiento que tantos hombres llevan en el espíritu. No es cansancio físico, es desgaste interno provocado por la lucha entre pensamientos opuestos. Pero cuando un hombre decide sostener un solo pensamiento con firmeza, ese pensamiento comienza a atraer su propio cumplimiento. Y la vida, que antes parecía indiferente, comienza a alinearse a su favor. No porque la vida haya cambiado, sino porque cambió el estado mental dominante que gobierna su energía. La ley que muchos llaman atracción no es otra cosa que esta obediencia del mundo al pensamiento que el hombre sostiene con más fuerza. Lo que la gente moderna describe usando palabras nuevas, los antiguos ya entendían como disciplina del espíritu. Cuando sostienes una visión firme, la vida se desplaza en esa dirección. Cuando sostienes temor, la vida se repliega. Cuando sostienes decisión, la vida te abre camino. Permíteme mostrarte cómo esta ley actuó en hombres reales. Edison no inventó porque fuera más inteligente que otros. Inventó porque sostenía una visión que no soltaba aunque el mundo entero la negara. Su pensamiento era centro firme y la vida acudía hacia él. Ford no creó su imperio porque tuviera más dinero. Comenzó sin nada. Lo creó porque su convicción era más fuerte que las dudas de 10 ingenieros. Carnegie no ascendió porque otros le dieran permiso. Ascendió porque su pensamiento dominante ordenaba a su vida obedecerle. La vida no obedece a los hombres débiles. La vida no obedece a los hombres temerosos. La vida no obedece a los hombres que se contradicen. La vida obedece al hombre cuyo pensamiento está cargado con propósito firme. Y aquí debo darte una advertencia que pocos tienen el valor de escuchar. La vida también obedece a tus temores. El hombre que teme la derrota atrae derrota. El hombre que teme la crítica atrae voces que lo desalientan. El hombre que teme el esfuerzo atrae retraso. El hombre que teme avanzar atrae obstáculos. La mente humana es un campo fértil que no discrimina entre semillas nobles o semillas oscuras. Lo que plantes, crece. Lo que repitas, toma raíz. Lo que sostengas con emoción, se vuelve fruto. Muchos hombres no logran la vida que desean porque sostienen una imagen interna que contradice su deseo. Hablan de grandeza, pero piensan en fracaso. Hablan de propósito, pero sienten temor. Hablan de disciplina, pero sostienen hábitos débiles. Y la vida responde a lo que sostienen en secreto, no a lo que pronuncian en voz alta. El pensamiento dominante del hombre es su oración constante, y esa oración es respondida sin error. Déjame darte un ángulo completamente nuevo para que esta verdad no se vuelva repetitiva. Piensa en tu mente como en una fábrica silenciosa. Cada pensamiento es un molde. Cada emoción es el metal que lo llena, y cada acción es la pieza que sale de la fábrica. Si el molde está lleno de temor, la pieza nace débil. Si el molde está lleno de duda, la pieza nace quebrada. Si el molde está lleno de propósito, la pieza nace fuerte. El espíritu del hombre crea su destino del mismo modo en que una fábrica produce herramientas, mediante moldes. Y esos moldes son tus pensamientos dominantes. La clave para dominar esta ley
Es comprender que el pensamiento dominante no es simplemente la idea que más repites, sino la idea que más sientes. La emoción es el fuego que da vida al pensamiento. La emoción es la corriente que lo fortalece. La emoción es la chispa que hace que una idea se convierta en orden. Sin emoción, el pensamiento es débil. Sin emoción, el pensamiento es un susurro. Pero cuando el pensamiento se une con emoción, se convierte en mandato. Carnegie lo decía de forma simple: el deseo ardiente viene antes del logro. No hablaba de un capricho ni de un anhelo ligero. Hablaba de un pensamiento cargado de emoción firme, un pensamiento que quema dudas, un pensamiento que mueve la sangre, un pensamiento que ordena al espíritu avanzar. La ley de atracción, en su forma original, es esto: la vida acude en dirección del pensamiento cargado. Nada más, nada menos. Para dominar esta ley, debes vigilar continuamente el tono emocional de tu pensamiento. No permitas que la duda se mezcle con tu propósito. No permitas que el temor contamine tu visión. No, permitas que pensamientos débiles se instalen en tu mente sin resistencia. La disciplina empieza en el pensamiento que permites entrar y termina en el pensamiento que decides sostener. Quiero darte afirmaciones que cargan tu pensamiento con fuerza. Mi pensamiento dominante obedece a mi propósito. Mi emoción fortalece mi visión. Nada en mí contradice mi deseo. Mi mente se alinea con mi destino. Repite estas afirmaciones con intención, no como palabras vacías. Repite hasta que la emoción acompañe cada frase. Repite hasta que tu espíritu comience a vibrar distinto. Repite hasta que el tono interno empiece a cambiar. La repetición fija la emoción y la emoción fija el pensamiento dominante. Cuando un hombre domina su pensamiento dominante, ya no depende de motivación. Ya no necesita inspiración pasajera. Ya no espera el momento perfecto. Su vida no se mueve por influencia externa. Su vida se mueve por el motor interno que él mismo ha encendido. Y al encender ese motor, se vuelve un hombre que avanza cuando otros se detienen. Un hombre que encuentra camino donde otros ven muros. Un hombre que crea oportunidad donde otros ven límites. Un hombre que se vuelve, como decía Carnegie, una fuerza que el mundo debe reconocer. Ahora estás listo para estudiar el instrumento que permite sostener un pensamiento dominante sin perderlo: la atención disciplinada. Ahora que comprendes que la vida obedece al pensamiento dominante, debes aprender a manejar el instrumento más delicado y decisivo de tu espíritu: la atención. Esta fuerza silenciosa, ignorada por la mayoría de los hombres, es la puerta del taller donde se forma tu destino. Jesús la llamaba el ojo del alma, y los sabios de todos los tiempos la han considerado el centinela que decide qué idea entra y cuál queda fuera. El hombre que no controla su atención no controla nada. Su energía se dispersa, su pensamiento se debilita, su voluntad se confunde, sus decisiones se quiebran, su día se desordena y su vida se convierte en una cadena de esfuerzos inútiles. No importa cuántos deseos tenga ni cuántos talentos posea. Si su atención es inestable, su espíritu es un barco sin timón. La atención es la lámpara que ilumina el camino del pensamiento. Si la mueves constantemente, la luz no alcanza a revelar nada. Si la fijas en un punto, ese punto comienza a tomar forma. Así ocurre con tus objetivos, tus decisiones, tus hábitos y tu carácter. La atención es el rayo que concentra tu energía mental en una sola dirección. Cuando está dispersa, nada crece. Cuando está firme, todo florece. Observa a los hombres más poderosos que la historia ha producido y descubrirás que todos tenían este rasgo en común: sabían fijar su atención. Edison podía trabajar horas sin levantar la vista porque su atención era un hilo continuo que no admitía interrupción. Carnegie se negaba a escuchar voces débiles porque sabía que cada distracción rompía la corriente de su pensamiento.
Rockefeller cultivaba el silencio interior para mantener su atención en el objetivo mientras otros se perdían en rumores. La atención es un acto espiritual. No se trata de mirar con los ojos, sino de sostener con la mente. Es la capacidad de resistir la influencia del ruido interno y externo. Y ese ruido es el principal enemigo del hombre moderno. El ruido interno son tus dudas antiguas, tus temores heredados, tus críticas internas, tus recuerdos mal resueltos. Todos esos pensamientos llaman a la puerta de tu atención para entrar. Y si les abres paso, ocuparán tu mente, absorberán tu energía y ahogarán tu propósito. El ruido externo son las opiniones ajenas, los problemas menores, las distracciones sin valor, las urgencias que no tienen relación con tu destino. Cada vez que permites que tu atención se desvíe hacia ellas, tu camino pierde fuerza. El hombre que controla su atención controla su destino porque controla qué pensamientos permiten su entrada. No puedes evitar que pensamientos débiles golpeen tu puerta, pero puedes negarte a abrirla. Esa es la diferencia entre un espíritu disciplinado y un espíritu esclavo. Quiero que comprendas esto con claridad. Tu atención decide quién tiene poder sobre ti. Si permites que el temor ocupe tu atención, el temor gobierna tu vida. Si permites que la duda ocupe tu atención, la duda dirige tus pasos. Si permites que las voces pequeñas ocupen tu atención, esas voces moldean tu destino. Pero si permites que tu propósito ocupe tu atención, tu propósito te levanta. Si permites que tu visión ocupe tu atención, tu visión te guía. Si permites que tu meta ocupe tu atención, tu meta te transforma. La atención convierte un deseo en destino. Déjame darte un ángulo distinto para que este principio no se vuelva repetitivo. Si tu mente fuera un jardín, la atención sería el jardinero. Si el jardinero se ausenta un día, la maleza crece. Si se ausenta 2 días, la maleza se fortalece. Si se ausenta una semana, la maleza gobierna. Pero si trabaja con disciplina, la maleza no tiene oportunidad. Tu espíritu funciona igual. La maleza es la duda. Las flores son tus convicciones. La atención decide cuál crece. El hombre que fija su atención en su objetivo comienza a ver oportunidades que otros no ven. No porque antes no existieran, sino porque su atención ahora actúa como lente que las revela. El hombre que fija su atención en el temor comienza a ver peligros donde no los hay. No porque la vida se haya vuelto más hostil, sino porque su atención se ha aliado con su miedo. La atención es la llave que abre o cierra puertas invisibles en el espíritu. Tu familia percibe la calidad de tu atención, incluso si no lo expresan. Los niños saben cuándo su padre está presente o ausente. No presente físicamente, sino espiritualmente. La pareja siente cuando el hombre piensa en su propósito y cuando se pierde en pensamientos débiles. Tus compañeros reconocen al hombre cuyo pensamiento está firme y al que se dispersa al menor detalle. Nadie sigue al hombre disperso. Nadie respeta al hombre que no sabe fijar su atención. Nadie confía en el espíritu que cambia de dirección según sopla el viento. Pero cuando un hombre domina su atención, su presencia cambia. Su voz pierde temblor. Su mirada se afina. Su postura adquiere peso. Su respiración se vuelve más profunda. Su espíritu deja de vagar. Ya no camina por la vida como un viajero perdido. Camina como un hombre que sabe quién es y hacia dónde va. Quiero darte afirmaciones que disciplinarán tu atención. Repítelas con solemnidad, como quien toma un juramento. Mi atención obedece mi voluntad. Dirijo mi pensamiento hacia lo alto. Rechazo la distracción como enemigo. Mi mente permanece firme en una sola dirección. Soy guardián de mi puerta interior. Estas palabras no son para tu memoria, sino para tu espíritu. Debes repetirlas hasta que tu mente comience a obedecerlas sin esfuerzo. La repetición fija el hábito fija la atención, y la atención fija el destino.
Un hombre que controla su atención puede conquistar cualquier objetivo, porque su energía no se derrama en vacilaciones. El pensamiento débil se rinde ante él, la duda pierde su voz, el temor pierde su fuerza, las distracciones pierden su atractivo, su mente se convierte en un instrumento afilado, su espíritu se vuelve un canal de poder. Permíteme mostrarte cómo cambia la vida de un hombre cuando adquiere esta disciplina. Antes, necesitaba fuerza para comenzar. Ahora, comienza sin esfuerzo. Antes, dudaba antes de actuar. Ahora, actúa sin vacilar. Antes, se perdía en detalles. Ahora, ve el camino completo. Antes, cualquier voz lo desviaba. Ahora, ninguna voz tiene poder sobre él. No es el mundo el que cambió, fue su atención. Este dominio de la atención te prepara para el principio más profundo, la imagen interna que tu mente forma cuando tu atención se fija en ella. Esa imagen, una vez establecida, se convierte en el molde de tu destino. Ahora que tu atención se ha vuelto instrumento firme, debes aprender a emplearla para formar la creación más poderosa que el hombre puede producir, su imagen interna. Ninguna vida se eleva por encima de la figura que el hombre sostiene dentro de sí. Ningún logro puede superar la idea que el hombre tiene de su propio valor. Ninguna victoria se mantiene si la identidad del hombre contradice su propósito. Esta es una de las leyes más profundas del espíritu humano y también una de las menos comprendidas. Cada hombre lleva en su interior un retrato invisible de sí mismo. Ese retrato no es obra del azar. Fue modelado por palabras escuchadas en la infancia, por comentarios que adoptaste como verdad, por temores que dejaste entrar, por fracasos que te marcaron, por límites que nunca desafiaste. Ese retrato interno es la figura que la vida obedece sin error. Si esa figura es pequeña, tu vida será pequeña. Si esa figura es débil, tu conducta será débil. Si esa figura es noble, tu vida será noble. El error más grande que cometen los hombres es intentar cambiar sus acciones sin cambiar su figura interna. Un hombre puede trabajar más duro, pero si su figura interna se ve a sí misma como débil, su impulso se romperá. Puede disciplinarse por un tiempo, pero si su identidad interna dice «no soy capaz», sus hábitos se desmoronarán. La vida externa obedece siempre a la vida interna, nunca al revés. Tu imagen interna dirige tus pensamientos, tus decisiones y tu actitud, aun cuando no seas consciente de ello. Si tu figura se ve derrotada, aún una oportunidad brillante parecerá demasiado grande. Si tu figura se ve temerosa, cualquier reto parecerá peligroso. Si tu figura se ve inferior, incluso un elogio te incomodará. Pero si tu figura se ve fuerte, las dificultades se vuelven escalones. Si tu figura se ve capaz, los desafíos se vuelven invitaciones. Si tu figura se ve destinada a avanzar, la vida encuentra manera de obedecer esa visión. Permíteme explicarlo desde un ángulo que rara vez se menciona. La imagen interna es como un molde. La energía, el pensamiento, la atención y el hábito llenan ese molde todos los días. La vida externa no puede tomar una forma distinta al molde que has creado. Puedes desear prosperidad, pero si el molde interno es pequeño, la prosperidad no podrá tomar forma. Puedes desear respeto, pero si tu figura interna se ve indigno, el respeto no permanecerá. Puedes desear firmeza, pero si tu figura interna se ve débil, cualquier temor te vencerá. He estudiado a hombres que comenzaron su vida sin ninguna ventaja. Algunos de ellos se veían pequeños por dentro, y la vida confirmó esa imagen. Otros, sin razón aparente, se veían grandes por dentro, y la vida confirmó esa visión. El espíritu interno comandó el destino. Siempre lo hace, siempre lo hará. El joven Lincoln no tenía riqueza, ni posición, ni educación formal abundante. Pero sí tenía una figura interna noble. Se veía responsable de algo mayor que él mismo. Se veía llamado a servir, no como un favor que la vida le hacía,
sino como deber natural. Su imagen interna era alta, y la vida no tuvo más remedio que elevarlo a la altura que él sostenía dentro de sí. Edison no se veía a sí mismo como un simple trabajador. Se veía como instrumento de descubrimiento. Esa figura interna lo sostuvo cuando más de 1000 experimentos fallaron. La mayoría de los hombres habría concluido que no era capaz. Edison no podía hacerlo, porque su figura interna ya había decidido quién era. Su identidad era más fuerte que sus fracasos, y su vida obedeció esa identidad. Carnegie, desde la pobreza extrema de su juventud, sostenía la imagen de sí mismo como un hombre destinado a construir, no de manera arrogante, sino con una firmeza tranquila. Esa visión lo guió desde 1900 tareas humildes hasta la creación de uno de los imperios industriales más grandes de la historia. Su vida no creó su imagen creó su vida. La figura interna es el imán que ordena tu energía y dirige tu destino. Cuando un hombre cambia su imagen interna, todo cambia. Incluso antes de que su entorno lo note, su postura cambia. Su voz adquiere otro peso. Su mirada se vuelve más firme. Su respiración se vuelve más profunda. Su conducta deja de pedir permiso para existir. Su espíritu se vuelve un faro que anuncia, sin palabras, que ya no es el hombre que fue ayer. La gente lo siente antes de entenderlo. La pareja nota una seguridad que antes no estaba allí. Los hijos sienten un orden donde antes había tensión. Los compañeros reconocen una presencia más fuerte. Los rivales perciben que algo en él dejó de ser negociable. Esto sucede porque la imagen interna es más poderosa que cualquier palabra. Ningún hombre puede fingirla, ningún hombre puede esconderla, ningún hombre puede superarla sin transformarla. Quiero que entiendas que tu figura interna no es un recuerdo, es una decisión. No es algo que te dieron, es algo que tú aceptaste y hoy puedes rechazarla. Puedes romper el molde, puedes formar uno nuevo. Puedes tallar una figura dentro de ti a la altura de tu destino. Para hacerlo, debes usar el instrumento que ya comenzaste a dominar, tu atención. La atención fija la figura interna cuando la sostienes con claridad suficiente. Cada vez que te ves a ti mismo como débil, tallas debilidad. Cada vez que te ves como temeroso, tallas temor. Pero cada vez que te ves como fuerte, tallas fuerza. Cada vez que te ves como disciplinado, tallas disciplina. Cada vez que te ves como digno, tallas dignidad. La repetición es el cincel. La atención es la mano que lo sostiene. La emoción es el golpe que da forma. La figura interna es la estatua que emerge. Permíteme darte afirmaciones que comenzarán a tallar una nueva imagen en tu espíritu. Veo en mí la fuerza que otros aún no ven. Mi figura interna es firme, noble y clara. Mi identidad obedece a mi propósito, no a mi pasado. Soy instrumento de orden, no de confusión. Mi vida externa sigue mi imagen interna. No repitas estas frases como ritual. Repite para transformar. Repite para formar. Repite para sustituir la figura débil por la figura fuerte. Repite hasta que tu espíritu comience a reaccionar ante estas palabras como un soldado ante el llamado de su comandante. A partir de este punto, cada pensamiento que sostengas tendrá un impacto mayor. Porque cuando la figura interna comienza a tomar forma, tu pensamiento ya no trabaja en vano. Trabaja sobre un molde claro. Y la vida, que antes parecía negarte camino, ahora comenzará a trabajar contigo. Pero una imagen interna, por poderosa que sea, necesita ser fijada mediante un ritmo constante. Ese ritmo es lo que los sabios llamaron hábito, y lo que yo llamo la ley del movimiento interior. Sin hábito, la figura se difumina. Con hábito, la figura se vuelve parte de tu naturaleza. Y ahora estás listo para aprender la ley que convierte tu imagen interna en destino. El ritmo interior que se forma mediante el hábito diario. Has llegado al punto en que tu figura interna comienza a tomar forma.
Pero un principio más profundo debe ahora dominar tu entendimiento. La figura interna no permanece si no se fija mediante el ritmo del hábito. Así como un escultor no logra su obra con un solo golpe de cincel, el espíritu no adopta una imagen nueva con un solo pensamiento. El hábito es la ley silenciosa que convierte tus pensamientos en carácter y tu carácter en destino. Muchos hombres desean cambiar su vida, pero fracasan porque intentan construir sobre impulsos y no sobre ritmos. Un impulso puede encender el espíritu por un día, pero un hábito es la corriente que sostiene ese fuego por toda una vida. El impulso te mueve por un momento. El hábito te mueve aun cuando tu ánimo flaquea. El impulso necesita emoción. El hábito necesita decisión. Y la decisión es el comienzo de un nuevo ritmo interior. El hábito no es una simple repetición mecánica. Es la afirmación constante de la imagen interna que has decidido adoptar. Cada vez que repites un pensamiento noble, fortaleces la figura. Cada vez que repites un acto disciplinado, profundizas la raíz. Cada vez que repites una palabra firme, refuerzas la identidad. La repetición es la ley que gobierna la formación del espíritu humano. Permíteme explicarlo desde un ángulo que te evitará caer en la monotonía del entendimiento. El hábito es el latido del espíritu. Así como el corazón establece el ritmo que sostiene el cuerpo, el hábito establece el ritmo que sostiene la identidad. Si el ritmo es débil, la identidad se derrumba. Si el ritmo es firme, la identidad se vuelve roca. La mayoría de los hombres no fracasa por falta de talento, sino por falta de ritmo. Hoy quieren avanzar, mañana descansan. Hoy toman una decisión, mañana la abandonan. Hoy prometen cambiar, mañana vuelven a lo mismo. Sus días no tienen pulso, sus vidas no tienen secuencia, sus espíritus no tienen hábito, y la inconstancia destruye más sueños que cualquier obstáculo externo. Carnegie me enseñó que un hombre puede comenzar con nada excepto un ritmo diario. Él repetía actos de orden con una disciplina casi religiosa. No buscaba motivación, buscaba ritmo, y ese ritmo creó en él una mente que no se doblegaba ante la presión. Su éxito no fue un golpe de suerte, fue la consecuencia inevitable de miles de días alineados en una sola dirección. Edison repetía experimentos con una constancia que asustaba a quienes lo observaban por primera vez. Podía fallar 100 veces sin alterar su ritmo. Podía pasar noches enteras trabajando sin que su espíritu se desordenara. Su genio no era solo su creatividad, sino su ritmo. Su hábito hacía que los fracasos no lo vencieran. Su hábito hacía que la inspiración lo alcanzara. Su hábito hacía que el mundo lo llamara extraordinario. Ford sostenía su convicción como hábito. No era obstinación de humor, sino constancia de espíritu. Si declaraba una meta, la repetía cada día interiormente hasta que se convertía en mandato. No necesitaba que los demás creyeran en él. Su ritmo interno era suficiente para sostener cualquier obra. Los hombres que trabajaron con él lo sabían. Su fuerza no estaba en su voz, sino en su hábito. La repetición es la ley que separa al soñador del creador. El soñador imagina. El creador repite. El soñador se enciende un día. El creador se enciende todos los días. El soñador siente entusiasmo. El creador siente deber. El soñador espera circunstancias. El creador produce circunstancias. El hábito convierte la inspiración en estructura. Y la estructura soporta el peso del destino. Permíteme darte un ángulo nuevo para que este principio entre más profundo en tu comprensión. Piensa en la figura interna como una columna de arcilla húmeda. Al principio, cualquier toque la deforma. El temor la inclina. La duda la ensucia, la crítica la resquebraja. Pero cuando la expones al fuego constante del hábito, se endurece, se vuelve firme, se vuelve inquebrantable, se vuelve permanente. Ese fuego constante es tu hábito. Sin hábito, la imagen interna es barro. Con hábito, la imagen interna es piedra.
La vida externa respeta la piedra, no el barro. El hábito no se forma solo practicando grandes acciones, se forma practicando pequeñas acciones con gran constancia. Una palabra firme al empezar el día, una decisión tomada sin vacilar, un pensamiento disciplinado ante la duda, un acto sencillo realizado con propósito. Esas semillas pequeñas, repetidas cada día, producen un espíritu que puede sostener cualquier carga. Tu familia reconoce antes que nadie la diferencia entre un hábito y un impulso. Un hombre impulsivo hoy promete, mañana falla. Un hombre habitual hoy actúa, mañana actúa de nuevo. Un hombre impulsivo entusiasma pero no convence. Un hombre habitual inspira confianza incluso en silencio. Los niños no aprenden por las frases de su padre, aprenden por su ritmo. La pareja no cree en las intenciones del hombre, cree en su consistencia. Los compañeros no siguen tus palabras, siguen tu ejemplo repetido. Los rivales no temen tus amenazas, temen tu hábito. Un hábito noble es una señal silenciosa de poder. La repetición fija la estructura del espíritu. La repetición destruye las debilidades viejas. La repetición elimina los pensamientos sueltos. La repetición fortalece la voluntad. La repetición purifica la atención. La repetición sostiene la imagen interna. La repetición ordena la energía mental. Todo gran hombre es hijo de su hábito. Todo destino poderoso nace del ritmo interior. Quiero darte afirmaciones que te ayudarán a formar este ritmo. Lo que repito se vuelve parte de mí. Mi hábito sostiene mi fuerza. Cada día tallo mi espíritu con disciplina. Mi ritmo interior no se rompe. La constancia es mi arma. Estas afirmaciones, repetidas a diario, comenzarán a crear surcos nuevos en tu conciencia. Y esos surcos formarán caminos nuevos. Y esos caminos, cuando se vuelvan naturales, se convertirán en tu carácter. Y tu carácter es la figura que la vida obedecerá durante tus días en la tierra. Debes comprender ahora que el hábito es el puente entre quien eres y quien puedes ser. El hábito convierte la intención en realidad, el deseo en obra, el pensamiento en acción. Pero incluso el hábito necesita una fuerza mayor que lo sostenga, la voluntad decidida. Sin voluntad, el hábito se debilita cuando llega la dificultad. Sin voluntad, la repetición se rompe cuando aparece el cansancio. Sin voluntad, la disciplina se desvanece cuando surge el temor. El hombre debe poseer una voluntad que no se quiebra, que no retrocede, que no duda. Una voluntad que declara, así será, y que sostiene ese decreto aun cuando su entorno lo contradiga. Esa voluntad es la fuerza que fija el hábito en la identidad del hombre. Y ahora, habiendo formado energía, pensamiento, atención, imagen y ritmo, debes aprender a despertar la fuerza más peligrosa para cualquier obstáculo, la voluntad irrevocable. Has llegado al momento en que todos los principios anteriores exigen un maestro que los gobierne. Ese maestro es la voluntad. No la voluntad débil que depende del humor, ni la voluntad pasajera que vive de entusiasmo, sino la voluntad irrevocable, el decreto interior que fija un rumbo y no permite retroceso. La voluntad es la corona del espíritu. Es la fuerza que convierte pensamiento en acción, hábito en carácter y deseo en destino. Un hombre puede tener energía, propósito y hábito, pero si su voluntad es frágil, todo se derrumba. La energía sin voluntad se dispersa. El propósito sin voluntad se aplaza. El hábito sin voluntad se rompe. La imagen interna sin voluntad se desvanece. La voluntad es el hierro que sostiene la estructura del espíritu y le da forma permanente. La mayoría de los hombres fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de voluntad. Comienzan y retroceden, avanzan y se detienen, hablan y no cumplen, sueñan y no ejecutan. Su espíritu se mueve hacia adelante un día y hacia atrás al siguiente. Su vida no falla por falta de talento, sino por exceso de indecisión. La indecisión es el cáncer del carácter.
La voluntad es su cura. Permíteme mostrarte la voluntad desde un ángulo que nunca olvidarás. La voluntad es la voz del espíritu hablando como autoridad. La mente duda, el corazón vacila, el cuerpo teme, pero la voluntad anuncia. Así será. Y cuando la voluntad habla, el resto del ser se somete. La voluntad no grita, la voluntad no implora, la voluntad no discute, la voluntad declara. La voluntad no busca permiso, la voluntad no espera condiciones perfectas. La voluntad no negocia con el temor, la voluntad ordena y el espíritu obedece. Cuando estudié a los grandes hombres que dieron forma a nuestra era, todos me revelaron la misma verdad. La voluntad firme es la fuerza más poderosa que un ser humano puede despertar. Lincoln enfrentó una nación dividida y sostuvo su rumbo aun cuando miles lo presionaban por todos los frentes. ¿Qué lo sostuvo? No su inteligencia, no su discurso, no su carisma. Fue su voluntad. Ford enfrentó imposibilidades técnicas, burlas de expertos y falta absoluta de recursos, pero su voluntad no retrocedió. Y la vida, incapaz de quebrarlo, terminó obedeciéndolo. La voluntad del hombre, cuando es absoluta, obliga a la realidad a abrir camino. Edison, enfrentando fracaso tras fracaso, sostuvo su obra porque su voluntad era más fuerte que la suma de sus errores. La voluntad es una llama que no se apaga con viento, solo se apaga cuando el hombre lo decide, y un hombre imparable es aquel que ya no decide apagarla. Debes entender que la voluntad no es un accidente ni un rasgo hereditario. La voluntad se construye, la voluntad se endurece, la voluntad se entrena, la voluntad se afila enfrentando decisiones pequeñas con firmeza. Se endurece diciendo, haré esto, y haciéndolo sin excusa. Se fortalece manteniendo tu palabra contigo mismo. Se vuelve hierro cuando no permites que tu espíritu retroceda. Cuando un hombre rompe su palabra ante sí mismo, su voluntad pierde autoridad. Cuando un hombre cumple su palabra ante sí mismo, su voluntad se vuelve ley. No hay disciplina más transformadora que cumplir lo que uno dice que hará. No hay golpe más destructivo para el espíritu que romper lo que uno prometió interiormente. El hombre que rompe su palabra interna se vuelve esclavo de su propio pensamiento. El hombre que la cumple se convierte en dueño de sí. Quiero que observes con absoluta sinceridad cuántas veces has dicho mañana, cuando mejore mi situación, cuando tenga tiempo, cuando me sienta listo. Cada una de esas frases debilitó tu voluntad. Cada una de esas frases le enseñó a tu espíritu que tu palabra no tenía poder. Cada vez que cediste a la duda, tu espíritu aprendió a obedecer a la duda. Pero cada vez que actúes en contra de tu temor, tu espíritu aprenderá a obedecerte. Cada vez que actúes sin esperar motivación, tu espíritu aprenderá disciplina. Cada vez que cumplas lo que declaraste, tu voluntad crecerá. Cada vez que avances cuando otros retroceden, tu voluntad se volverá roca. Permíteme darte un ángulo distinto para que este principio tome raíz. La voluntad es la ley interna que declara qué versión de ti gobernará tu vida. Si tu voluntad es débil, gobierna el miedo. Si tu voluntad es débil, gobierna la duda. Si tu voluntad es débil, gobierna la postergación. Pero si tu voluntad es firme, gobierna tu propósito. Si tu voluntad es firme, gobierna tu visión. Si tu voluntad es firme, gobierna tu destino. La voluntad es la fuerza más respetada por el mundo. El mundo se inclina ante el hombre que no retrocede. Los débiles retroceden ante él. Los indecisos lo admiran. Los disciplinados lo reconocen. Y los temerosos no pueden comprenderlo. Cuando un hombre toma una decisión absoluta, todo en la vida cambia. Su rostro adquiere otra expresión. Su mirada se vuelve seria. Su respiración se vuelve profunda. Su paso se vuelve firme. Su palabra toma peso. Ya no habla como quien espera aprobación. Habla como quien ya decidió. Y esa decisión le da autoridad.
No hay presencia más imponente que la del hombre que ya decidió. No hay fuerza más respetada que la voluntad inquebrantable. No hay camino que no se abra ante un espíritu así. Quiero que grabes esta verdad. Nada ni nadie puede detener a un hombre cuya voluntad no admite retroceso. La voluntad firme tiene un efecto inmediato sobre el hábito. El hábito ya no depende del ánimo, depende de la orden. El hábito ya no se rompe con excusas, se sostiene con autoridad. La voluntad convierte la disciplina en naturaleza, y cuando la disciplina se convierte en naturaleza, el hombre se convierte en fuerza. La voluntad también tiene un efecto sobre el temor. Un temor enfrentado por la voluntad se rompe. Un temor enfrentado por la emoción se fortalece. Esto explica por qué tantos hombres siguen siendo dominados por sus miedos. Intentan combatirlos con sentimiento en lugar de enfrentarlos con decisión. El miedo solo respeta a la voluntad. La duda solo obedece a la voluntad. La indecisión solo se rinde ante la voluntad. Un hombre puede temblar por dentro y aún así actuar con voluntad. Y en ese acto, su espíritu se transforma. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es la voluntad que ordena al miedo que camine con ella. Quiero darte afirmaciones que encenderán esta fuerza dentro de ti. Decláralas como si tu espíritu estuviera escuchando cada palabra con solemnidad. Mi voluntad gobierna mi destino. No retrocedo ante ninguna prueba. Mi palabra interna es ley sobre mí. Mi decisión abre caminos. Mi espíritu obedece mi mandato. Estas palabras no deben pronunciarse en tibieza. Deben pronunciarse con tono de decreto, porque eso es la voluntad, un decreto interno. Cuando un hombre despierta su voluntad, se convierte en una fuerza moral en su hogar, en su oficio y en su vida. Su familia se siente segura a su lado. Sus hijos lo miran como ejemplo. Su pareja percibe fortaleza donde antes percibía fragilidad. Sus compañeros lo respetan y sus rivales sienten que su espíritu ha dejado de ser negociable. La voluntad no solo cambia al hombre, cambia su atmósfera. Y cuando energía, pensamiento, atención, imagen, hábito y voluntad se alinean, aparece un nuevo ser, el hombre imparable, el hombre cuyo espíritu ya no puede ser gobernado por el mundo, el hombre que domina su energía interna y por ello domina su destino. Ahora estás listo para el final, la identidad imparable del hombre que ha despertado su propio poder. Has llegado al punto en que todos los principios previos, energía, pensamiento, atención, imagen, hábito y voluntad, deben unirse en una sola fuerza, tu identidad. Porque ningún hombre puede sostener grandeza si su identidad continúa siendo pequeña. Ningún hombre puede mantener disciplina si su identidad sigue rotando entre duda y temor. Ningún hombre puede crear destino si su identidad no ha sido elevada al nivel de ese destino. Este es el principio final, la identidad imparable del hombre que ha despertado el dominio interior. La mayoría de los hombres vive y muere sin descubrir quiénes son realmente. Imitan costumbres, repiten palabras, siguen caminos ajenos y se dejan moldear por fuerzas externas. Su identidad no nace de su espíritu, sino del juicio de otros. Son lo que alguien dijo que eran. Son lo que el fracaso les hizo creer. Son lo que su temor les permitió ser. Y así, pasan los años sosteniendo una imagen que jamás eligieron, una vida que jamás diseñaron, un destino que jamás merecieron. Pero el hombre que despierta su energía interior, su pensamiento dominante, su atención disciplinada, su imagen interna, su hábito y su voluntad, ya no puede vivir bajo la identidad antigua. Su espíritu ha superado esa forma. Debe asumir una figura más alta, más firme y más noble, la figura del hombre que se gobierna a sí mismo y que por ello puede gobernar su vida. Permíteme mostrarte esta verdad desde un ángulo que marcará tu entendimiento. La identidad es la voz más poderosa del espíritu.
Si tu identidad dice soy débil, tu fuerza se apagará. Si tu identidad dice soy incierto, tu voluntad se romperá. Si tu identidad dice soy pequeño, tu visión se encogerá. Pero si tu identidad dice soy fuerza, tu espíritu trascenderá. Si tu identidad dice soy disciplina, tu hábito se fortalecerá. Si tu identidad dice soy propósito, tu atención se ordenará. Si tu identidad dice soy dueño de mí, tu destino obedecerá. La identidad es la raíz que sostiene el árbol de tu vida. Si la raíz es débil, el árbol cae. Si la raíz es fuerte, el árbol permanece en tormenta. Y si la raíz es poderosa, el árbol da fruto abundante. Muchos hombres intentan cambiar su vida sin cambiar su raíz. Por eso fracasan. No porque la meta sea imposible, sino porque el espíritu que la persigue sostiene una identidad que no puede soportarla. El espíritu dice, quiero avanzar, pero la identidad dice, no soy capaz. El espíritu dice, quiero prosperar, pero la identidad dice, no lo merezco. El espíritu dice, quiero fuerza, pero la identidad dice, nací débil. Esta contradicción destruye el destino del hombre antes de que comience. Pero cuando el hombre decide cambiar su identidad, su vida entera cambia. Y no lentamente, como muchos supondrían, sino con sorprendente rapidez. Porque cuando la identidad se eleva, todo lo demás se eleva con ella. Su postura se eleva, su mirada se eleva, su conducta se eleva, su conversación se eleva, sus decisiones se elevan, sus relaciones se elevan, su destino se eleva. Es imposible que un hombre mantenga una identidad firme y viva una vida débil. Es imposible que un hombre sostenga una identidad pequeña y logre una obra grande. Y es imposible que un hombre adopte una identidad poderosa y permanezca en mediocridad. He observado a hombres que parecían comunes transformarse en figuras extraordinarias cuando cambiaron la manera en que se veían a sí mismos. Un obrero humilde, al verse destinado al liderazgo, se convirtió en guía de otros. Un joven temeroso, al verse como responsable de su propio camino, se volvió ejemplo de disciplina. Un padre confundido, al verse como columna de su hogar, se volvió roca para su familia. La identidad del hombre dicta el tamaño de su impacto. Lincoln no fue grande por su discurso, sino por su identidad. Se veía como guardián de la unidad, y esa identidad moldeó cada una de sus decisiones. Carnegie no se veía como simple trabajador, se veía como constructor, y aunque no poseía nada al inicio, su identidad atrajo oportunidades que otros ni siquiera reconocían. Edison no se veía como un hombre limitado por fracasos, se veía como instrumento del descubrimiento. Por eso podía fallar 1000 veces sin perder dignidad. La identidad de un hombre es la presencia que su espíritu proyecta al mundo. Es lo que otros perciben incluso antes de que él hable. Es la atmósfera que lo acompaña. Es el peso invisible que sostiene sus palabras. Es el tono interior que decide si otros lo siguen, lo respetan o lo ignoran. Un hombre cuya identidad es débil se excusa, se esconde, duda, retrocede. Un hombre cuya identidad es firme avanza aun cuando el camino no está claro. Un hombre cuya identidad es temerosa pide confirmación para todo. Un hombre cuya identidad es noble actúa porque su espíritu es su confirmación. Y el mundo responde a esa diferencia. Tu familia siente la identidad que sostienes cada día. Tus hijos estudian silenciosamente tu figura interna. Tu pareja percibe si tu espíritu es columna o es sombra. Tus compañeros reconocen si tu palabra es débil o es ley. Tus rivales sienten si tu alma retrocede o permanece firme. La identidad es imposible de ocultar. Permíteme darte un ángulo distinto para que este principio no se repita en tu mente, sino que se profundice. La identidad es la suma de todas las decisiones internas que tomaste sobre ti mismo. Y puedes comenzar a tomar decisiones nuevas desde hoy. Si decides que eres un hombre de orden, tus actos seguirán ese orden. Si decides que eres un hombre disciplinado, tu hábito obedecerá esa disciplina.
Si decides que eres un hombre con propósito, tu atención lo protegerá. Si decides que eres un hombre fuerte, tu energía se unificará. Y si decides que eres un hombre imparable, tu espíritu nunca volverá a inclinarse. Esa es tu corona. Elegir tu identidad. No la que te dio el mundo, no la que heredaste, no la que aprendiste de tus errores, la que tu espíritu está listo para asumir. Quiero darte afirmaciones finales que deben tatuarse en tu conciencia. Estas no son palabras ligeras, son decretos para tu identidad. Soy dueño de mi espíritu. Mi presencia anuncia mi propósito. Mi identidad es más fuerte que mi pasado. El poder que me guía nace dentro de mí. Camino como hombre de orden y voluntad. La fuerza en mí no retrocede. Mi vida obedece a mi identidad. Soy un hombre imparable. Repite cada frase como quien pronuncia una verdad eterna. Repite hasta que tu voz interna comience a cambiar. Repite hasta que tu espíritu reconozca su nueva figura. Repite hasta que tu vida refleje lo que tu identidad ha decretado. Porque el mundo no cambia primero. Primero cambia tu identidad. Y luego cambia tu destino. La fuerza que has despertado no es externa. Es el espíritu que Dios puso dentro del hombre cuando lo creó para gobernarse. Ese espíritu no está muerto, no está dormido, no está débil. Solo espera tu decisión. Si decides vivir como un hombre dividido, la vida te dará fragmentos. Si decides vivir como un hombre temeroso, la vida te dará sombras. Si decides vivir como un hombre postergado, la vida te dará retrasos. Pero si decides vivir como un hombre que se gobierna, la vida se alineará a tu paso. Los temores se convertirán en pruebas superadas. Los obstáculos se convertirán en escalones. Las dudas se convertirán en silencio. Y tu presencia se convertirá en luz. Has llegado al final de esta enseñanza, pero el verdadero comienzo está ante ti. Convertirte en el hombre que has visto nacer dentro de ti durante estas palabras. Un hombre que no depende de motivación, sino de decisión. Un hombre cuyo poder no nace del entorno, sino del espíritu. Un hombre que su familia respeta, que sus hijos admiran, que sus rivales temen. Un hombre que sostiene su fuerza incluso en la oscuridad. Un hombre que avanza incluso sin aplausos. Un hombre que se levanta incluso sin apoyo. Ese hombre es el que fuiste diseñado para ser. Y si eliges caminar como tal, entonces te digo con certeza absoluta, nada podrá detenerte, nada podrá quebrarte, nada podrá gobernarte, nada podrá desviarte, porque el hombre que domina su energía interna domina su destino. Y ese hombre ahora eres tú.